Hola jóvenes, ¿qué tal? En este tema, bueno, continuamos con los temas correspondientes a la cavidad abdominal, al abdomen en sí. En la ocasión anterior, pues hablamos sobre los músculos que conforman la pared abdominal. Era muy importante que conociéramos esos músculos porque hoy seguiremos retomando esa información que tomamos en la clase anterior. Hoy hablaremos sobre el diafragma, el que en sí, pues la cúpula o la tapadera, por decir así, de la cavidad abdominal. Parte de la pared posterior también, como lo vimos en la clase anterior. Pero además vamos a ver cómo los músculos de la pared anterolateral, ese transverso del abdomen, ese es oblicuo externo, oblicuo interno, y ¿cómo se llama? ¿Qué más? Bueno, cómo las aponeurosis de estos músculos, pues ayudan a conformar lo que corresponde o lo que conocemos como el conducto inguinal o el canal inguinal. Es un tubo, es una estructura por donde corre pues el cordón espermático, también el ligamento redondo en la mujer, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero de eso en sí pues conlleva a una zona que se conoce como la ingle y es la zona donde tenemos parte del defecto de la pared abdominal. Le decimos defecto porque es una zona propensa al desarrollo de una situación, no lo voy a decir enfermedad, sino que pues una situación física, ¿verdad? Morfológica, que puede provocar una situación médica que se conoce como hernias. Ahora bien, el hecho de solo hablar de las hernias inguinales no es que solamente estas existen, son las más frecuentes, pero hay otros tipos de hernias como lo veremos más adelante en la diapositiva. Pero vamos a hablar de estas porque estamos hablando de la pared abdominal y específicamente de los defectos de la pared abdominal. Entonces hablaríamos de eso, hablaríamos de la ingle, cómo está conformada la ingle, cómo está conformado ese canal inguinal y las zonas por donde pueden darse las hernias. En su momento veremos que hay hernias directas, hay hernias indirectas, de acuerdo al canal inguinal. Así que pues pónganle mucha atención a esta clase, que como les decía creo en la anterior, son clases para mí bastante cortas, muy bonitas, más que todo son demostrativas, no son tanto de teoría, son más descriptivas, no demostrativas, descriptivas realmente. Y ustedes ya tienen una base, porque ya con el doctor Baldomero pues vieron algunas situaciones de la pared abdominal y eso pues eso ya ayuda, es un aliciente para que ustedes pues entiendan mejor la clase. Ahora bien, bueno, démosle entonces. Permítanme, creo que tengo aquí. Eh, Dice, nada te puede parar nunca. Todos tenemos defectos, pero nunca permitas que te arruinen todo. Demuestra lo que vales. Ojo con esto. En esta carrera, es una carrera donde el ego, donde la personalidad, donde las experiencias de cada quien, pues a veces se proyectan hacia el exterior, o se proyectan, y voy a hablar desde el punto de vista docente. A veces como docentes cometemos el error de proyectar nuestras frustraciones, de proyectar nuestras incapacidades, de proyectar nuestro carácter, no sé, hacia el estudiante. Y sin pensarlo, a veces dañamos y podemos marcar, truncar la carrera, el futuro de una persona. Entonces, es muy frecuente oír, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Háganlo realmente. Fíjense en sus docentes, fíjense en lo bueno que tiene cada quien e imítenlo, porque eso les va a servir de mucho. Y lo que ustedes ven que no les va a funcionar o que no les va a servir, pues no lo tomen, ni siquiera pues lo tomen a consideración. Lo que les hagan sentir, pues no les voy a decir pónganse en su lugar porque eso no se puede. Pero sí les voy a decir que si la intención es dañar su integridad o dañar su, su rendimiento, no le pongan el cuidado que no merece, porque eso los afecta, eso les daña. No es frustrante, es molesto darse cuenta de situaciones pues en las cuales los estudiantes pues son señalados cuando realmente pues tenemos el compromiso de
exaltarlos, animarlos y hacerlos explotar todo el potencial que cada uno de ustedes tiene. Porque todos tienen un potencial. El detalle es que no lo han encontrado o no lo quieren explotar. Pero todos tienen un potencial y todos tienen la capacidad de lograr lo que ustedes se hayan planteado. Y sin darse cuenta podrían demostrar, alcanzar situaciones aún mayores a las que ustedes se han planteado. Yo ya con algunos ya les he contado, yo no quería ser médico, yo quería ser profesor. Al final lo estoy haciendo. Yo quería ser profesor. Me metí a estudiar medicina por terco, sí, por terco, por enojar a mi papá. Al final a mí me gustó y pues yo soy médico, entonces tenía el potencial y gracias a Dios no soy un mal médico, ¿verdad? O sea, eso lo digo yo para darme paja yo solo, pero no, o sea, lo que les quiero decir es pues que confíen en ustedes. Confíen en ustedes y no le pongan cuidado a manifestaciones, expresiones de gente que posiblemente no los conoce. Muchas veces la impresión que se tiene de cada uno de nosotros es debido a la mala lengua, a la mala intención de un tercero. Cuando nos conocen se dan cuenta de que no son lo que decían. Entonces, ánimo, ánimo jóvenes, ánimo, ya estamos en la recta final y espero pues el máximo de ustedes. Eso es lo que yo espero, el máximo de ustedes. No vamos tan mal. Así es que pongámosle ganas, jóvenes, pongámosle. Y los que acaso hoy se les ha ocurrido asistir al carnaval, qué mal de verdad. Oyen, qué mal. Ojalá estén vacunados. No, es mentira. Si van, pues si tienen pensado ir, bueno, si ya cuando suban la clase que la vean, pues ya fueron. Pero sí, los que fueron, ojalá se cuiden, ¿verdad? Y no se vayan a enfermar. Bueno, entonces vamos a ver la clase. Permítanme. Vamos a activar. Puntero, aquí está. Vamos a ver la clase de abdomen, siempre, ¿verdad? Diafragma, ingle y defectos de la pared abdominal. Esto en alusión a las hernias inguinal. El diafragma, comencemos hablando del diafragma. Del diafragma, pues como dice ahí, es una estructura músculo-tendinosa, o sea, tiene músculo y tiene tendón, que separa la cavidad torácica del abdominal. Lo conocemos muy bien. Ese es uno de los músculos principales de la respiración, junto a los músculos intercostales. Desciende durante la inspiración. Este es el que le permite el ascenso y descenso de la cavidad torácica. El pericardio, ojo con esto, ocupa su parte central y se une por medio de un ligamento que se llama ligamento pericardiofrénico y lo deprime ligeramente. Cuando decimos que lo deprime ligeramente es que le hace cierto peso, pero como ya lo hablamos cuando hablamos de pericardio y de corazón, hablábamos de que el corazón realmente está suspendido por dos estructuras. Ahí me hacen el comentario a ver si se acuerdan cuáles son esas dos estructuras por las cuales el corazón se encuentra suspendido. Ahora bien, pero no por eso no está sujeto al diafragma, está sujeto por ese ligamento pericardio frénico o freno pericárdico. Cualquiera de los dos nombres es bueno. Hay otros ligamentos, pero este pues es el que alusión hacia el diafragma. La altura de las cúpulas diafragmáticas varía. La altura de las cúpulas es la concavidad. Bueno, viéndolo desde la parte torácica sería la convexidad. Viendo desde la parte abdominal diríamos la concavidad de el diafragma. Entonces, esto lo vamos a ver pues en la fase respiratoria, o sea, lo que sube o lo que penetra hacia la cavidad torácica, es en sí las cúpulas del diafragma. Entonces, esto va a variar pues de acuerdo a la postura y el tamaño pues o grado de distensión de las vísceras abdominales. Ya veremos por allá pues que las cúpulas del diafragma pues del lado derecho es por el hígado y del lado izquierdo pues por el vaso, por el colon y también por el riñón izquierdo. Sigamos. El medio de fijación del pericardio. Entonces, estos son todos los medios de fijación del pericardio.
tenemos el ligamento vértebro-pericárdico de Barrow, el ligamento externo-pericárdico superior e inferior y el ligamento freno-pericárdico lateral y anterior. Ojo, es un par, son estos que estamos viendo acá y este que estamos viendo acá. Entonces este es el ligamento pericardiofrénico, ¿verdad?, lateral y el pericardiofrénico anterior. También hay otro ligamento timopericárdico, ¿verdad?, que son estos que encontramos aquí. Y por supuesto hay tejido adiposo alrededor. Pero la suspensión de él, o sea que se mantiene colgado, son por dos estructuras. Ahí me las dicen. Sigamos. Describiendo al diafragma, pues decimos que es un músculo plano, es un músculo ancho, es delgado, que forma un tabique entre el tórax y el abdomen. Tiene fórmula de cúpula con convexidad superior torácica. O sea, la convexidad es hacia la zona torácica. La concavidad es hacia la zona diafragmática. Perdón, hacia la zona abdominal. Se inserta en la circunferencia inferior del tórax, o sea, el opérculo torácico inferior. Ese lo ocupa por completo, o sea, lo sella. Y está comprimido atrás por la saliente de la columna vertebral toracolumbar. O sea, es la... Digamos que si no estuviera la columna vertebral, esto sería una estructura completamente redonda. Pero la columna vertebral pues le hace una muesca, que es una entrada, digamos, hacia el diafragma. Y es el músculo respiración, es el músculo principal de la respiración. Cuenta con un tendón central que lo une con la porción anterior del tórax. También vamos a ver que este tendón se encuentra perforado por la vena cava inferior. Es decir, que el diafragma presenta 3 perforaciones. Hemos hablado ya en muchas ocasiones que ¿cómo se llama? El diafragma pues presenta las... permítanme que no sé por qué sonó esto. Quiero estar seguro que no es que estoy hablando en el aire. Sí. Hemos hablado ya en otras ocasiones que el diafragma pues presenta 3 perforaciones. Realmente perforaciones solo son 2 completas. Pero la perforación de la arteria aorta, torácica vista por arriba, abdominal vista por abajo, no es una perforación completa en el abdomen, en el diafragma. Es una muesca también similar a la que le hace la columna vertebral. Pero para fines didácticos lo hemos tomado como que es una perforación. ¿Por qué lo repito a cada rato? Porque en un futuro les pueden preguntar cuántas perforaciones tiene el diafragma. 3 van a decir ustedes. ¿Cuáles son? Fulana y fulana. Y les van a decir quién les enseñó que que el diafragma tiene una perforación aórtica, si realmente no es una perforación, sino que una muesca. Ustedes van a decir el doctor Machado. Pero les estoy explicando desde ahorita que para fines didácticos en la materia y ahorita que llevamos anatomía son 3 perforaciones. Pero realmente hay algunas escuelas que manejan que solo son 2 perforaciones. La de la vena cava en la zona tendinosa y la del esófago en la zona muscular. La de la aórtica también está en la zona muscular, pero no se considera una perforación, sino que una muesca. Pero para fines de examen, aunque ya aburra lo que les estoy diciendo, para fines de examen son 3 perforaciones que presenta el diafragma. La perforación en el tendón de la vena cava, la perforación en la zona muscular del esófago y la perforación de la arteria aorta también en la zona muscular, que es la más posterior. ¿Ok? Entonces, cuenta con 3 partes el diafragma. Una porción external que se inserta en la apófisis sifoides. Una porción costal que se inserta en los 6 cartílagos costales y en las costillas adyacentes. Y una porción lumbar que se origina en las 3 primeras vértebras lumbares. O sea que esas son las 3 partes que presenta el diafragma. En otras literaturas habla de más. Por ejemplo, yo creo que en la siguiente imagen se ve eso. Pero aquí para fines de pregunta, por ejemplo, external, costal y lumbar. ¿Por qué no caminó esto? Ok. Entonces, de lo que estamos hablando, esto es el tendón central que le ayuda a unirse a la apófisis sifoides. Todo esto que estamos viendo acá es el opérculo torácico inferior. Entonces,
la porción o la estructura que lo une a la apófisis sifoides es el tendón central del diafragma. Todo todo alrededor es músculo, como vemos acá. Todo esto es músculo. Entonces, aquí estamos viendo la porción external, o sea, la porción anterior, es la porción del diafragma. Luego vemos la porción costal, la que se une a los últimos 6 cartílagos, ¿verdad? Y las vértebras y las costillas adyacentes, ¿verdad? Que encontramos ahí cerca. Luego vemos la porción posterior, que es la porción lumbar, que es esta que está acá, que se origina en las últimas vértebras lumbares. Aprovechando esto, vemos los agujeros, el foramen o el hiato de la vena cava en la porción tendinosa. Por eso, si ustedes se aprenden que en el tendón del diafragma tengo la vena cava, ya saben que en la muscular van a tener el esófago, y también en la muscular pues vamos a encontrar la aorta. A esto me refiero cuando digo que es una muesca. Una muesca es una estructura redonda no completa. Entonces vemos que esto es la de la aorta, pero se considera, por ejemplo aquí dice hiato aórtico, ¿ok? Entonces lo considera como un agujero, pero hay otras escuelas o otras literaturas que solo habla de 2 agujeros, por decir que son 2 perforaciones completas. Entonces es importante, que ya lo vimos también en las clases anteriores, los pilares. Estos son los pilares del diafragma, son los que le ayudan a fijarse a las vértebras. Luego también tenemos los ligamentos, ¿verdad? Los arqueados mediales y los arqueados laterales, que son engrosamientos de la fascia endotorácica. Endoabdominal también, que es extensión de la fascia transversal. Espero que eso no se les olvide, cipotes, ¿verdad? Entonces, esto es parte del diafragma. Sigamos. Cuenta con los pilares diafragmáticos, que son haces músculo-tendinosos, que nacen en la cara anterior de los cuerpos de las 3 primeras vértebras lumbares. Son 2, el derecho y el izquierdo. Ya los vimos, son estos pilares que estábamos viendo aquí. El pilar derecho, el pilar izquierdo. El pilar derecho pues va cerca del hígado, y el pilar izquierdo pues va cerca del vaso. El diafragma se inserta a cada lado en los ligamentos arqueados medial y arqueados lateral, que son engrosamientos de los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar. Músculo psoas mayor, que es este que vemos acá, y el cuadrado lumbar, que lo encontramos acá. Estos engrosamientos, el medial corresponde al psoas mayor y el lateral corresponde al cuadrado lumbar, que son engrosamientos de la fascia endoabdominal, que es continuación de la fascia transversales. Ok. Aquí está la misma. Entonces, así vemos el diafragma. Aquí vemos sus pilares de los que estábamos hablando. Aquí vemos el hiato aórtico, el pilar derecho, el pilar izquierdo. Y vemos cómo abarca las 3 últimas vértebras. Al inicio dice 4. Entonces, pero quedémonos en 3. En las 3 últimas vértebras. En las 3 primeras vértebras lumbares. Como se adosa también a las costillas, y estas son las cúpulas. Esta es la cúpula derecha, esta es la cúpula izquierda. La cúpula derecha es más alta. ¿Por qué será más alta la cúpula derecha? Ahí me la contestan. Su porción tendinosa y su porción muscular, porque así también se conoce como porción tendinosa y como porción muscular. De la vista posterior, ¿verdad? Del diafragma, siempre viendo la más alta, la cúpula derecha, y la cúpula izquierda pues siempre es un poquito más baja. También vemos que parte del diafragma se inserta en las apófisis transversas, por ejemplo en este caso de L1, puede tener inserciones. Esta pues ya para que viéramos los hiatos, esto para que ya veamos mejor. Esta es la porción tendinosa del diafragma y esta es la porción muscular. Su triángulo que encontramos acá, ¿verdad? El triángulo tendinoso, que es la estructura por la cual él se inserta en la apófisis sifoides. Esta es una vista superior. Aquí lo estoy viendo de arriba hacia abajo el diafragma, ¿verdad? Esta que vemos acá. Y esto pues que ya prácticamente es repetitivo. El hiato de la arteria, el hiato del esófago, el hiato de la arteria aorta más abajo y el hiato de la vena cava, ¿verdad? Sus ligamentos, los ligamentos arqueado medial, arqueado lateral
y por supuesto los músculos del cuadrado lumbar, el psoas mayor, el psoas menor, y bueno, sigamos. Ahora, aquellas son las partes, pero aquí vemos las porciones. Tenemos porción esternal, porción costal, porción lumbar, el centro tendinoso y los hiatos y orificios de la vena cava. Esto es un resumen de todo lo que venimos viendo. La porción external, ¿verdad? Es la que está aquí con el número 1, es que se inserta en la cara posterior de la apéndice sifoide o del sifoide del esternón. La porción costal, que es esta que vemos acá, esta es la porción costal. Esto se va a las 12 costillas, ¿verdad? Parte de las 12 costillas, de las últimas 6 costillas realmente, ahí se inserta. Y también en la apófisis transversa de L1. Aquí estoy dando específicamente ya la descripción de cómo está insertado y cuáles son, dónde se inserta la porción costal. Y por último, la porción vertebral, que esta está conformada por los pilares, ¿verdad? Derecho e izquierdo, y por la inserción en L1, L3 y L2, ¿verdad? Entonces, las porciones, ¿cuáles son? La porción external, la porción costal y la porción lumbar o porción vertebral. Cualquier forma está bien. ¿Dónde se inserta la porción external? En la apéndice o apófisis sifoides del esternón. ¿Dónde se inserta la porción costal? En las últimas 6 costillas, en los últimos 6 cartílagos y sus costillas propiamente dichas. Y además en la apófisis transversa de la L1. La costal y la vertebral se inserta es a través de los pilares y se inserta en L1, L2 y L3. En el cuerpo de la L1, de la L2 y de la L3. Y los orificios, ¿verdad? Que ya vimos, este es el tendón central o el centro tendinoso del diafragma, vena cava, esófago y arteria aorta. La irrigación del diafragma. La irrigación del diafragma está dada tiene 2 irrigaciones, tiene una cara superior y una cara inferior. Siempre es ramas, ¿verdad? Bueno, más que todo en la arteria, son ramas de la arteria aorta y ramas colaterales o ramas externas terminales, de ramas que vienen ¿cómo se llama? De arterias que corresponden al callado de la aorta. Entonces, en la cara superior vamos a encontrar la arteria pericardiofrénica. Esa nos irriga la cara superior del diafragma. Otra es la arteria músculo-frénica, ramas de la arteria torácica interna. Las arterias frénicas superiores, estas son ramas de la arteria aorta torácica, o sea, estas son ramas directas de la arteria torácica, las arterias frénicas superiores. Y algunas pequeñas ramas de las arterias intercostales, pero de las más inferiores. Acuérdense que al estar insertado en las últimas 6 cartílagos y sus respectivas costillas, pues esas arterias que están aledañas, pues le dan irrigación, más que toda la porción muscular, pues, del diafragma. Luego tenemos en la cara inferior, vamos a ver que tenemos las arterias frénicas inferiores, que estas son ramas de la arteria aorta abdominal. Cuando veamos la irrigación de la cavidad abdominal, pues vamos a ver todas estas ramitas que forman parte que son las ramas principales de la arteria aorta abdominal. Pero aquí estamos viendo las frénicas inferiores, rama directa de la arteria aorta abdominal. Esta es una vista por arriba. Aquí estamos viendo pues la arteria aorta torácica y las ramas, vean, las frénicas superiores que salen pues de la arteria aorta torácica. Pero ya vemos que hay también unas arterias musculofrénicas, hay unas arterias pericardiofrénicas y otras que describimos ahí. Entonces, esta es la vista inferior y aquí estamos viendo la rama directa, ¿verdad?, de la arteria aorta abdominal,
para irrigar la parte inferior del diafragma. Entonces, esta es una vista inferior, esta es una vista superior. Sigamos. Aquí estamos viendo cabal las ramas de la, es como salen aquí, esto se llama tronco celíaco, ya lo vamos a ver, bueno, lo vamos a ver cuando veamos irrigación de la arteria aorta abdominal, vamos a ver cuáles son las ramas del tronco celíaco. Vea la mesentérica inferior, la gástrica, la gástrica y la esplénica, ya lo vamos a ver después. Entonces vamos a ver cómo a una de las ramas, las primeras ramas que da la arteria aorta abdominal, inmediatamente se asoma en el abdomen, son las arterias frénicas. Vea, para irrigar el diafragma. Y aquí vemos algunas ramas, viendo por ejemplo las ramas de la torácica interna o mamaria interna, pues cómo da y ramas para irrigar el diafragma. Y algunas que vienen directamente, o sea, las mbrénicas superiores, que son ramas de la arteria aorta torácica. Ahora, el diafragma está inervado por el nervio frénico. Pregunta del examen anterior, ¿cuál era más largo? ¿El frénico derecho o frénico izquierdo? Aquí vemos el descenso del frénico. Por lógica, el frénico izquierdo es más largo porque tiene que rodear por completo toda la silueta cardíaca. Entonces, vamos a ver pues que la inervación del diafragma viene gracias a los nervios frénicos. Los nervios frénicos son ramas o quienes colaboran para conformar el nervio frénico son C3, C4 y C5. Pero también recibe inervación de nervios espinales torácicos que van desde C6 hasta desde T6 hasta T12. Específicamente las mismas, ¿cómo se llama? Las mismas cartílagos y costillas donde se inserta el diafragma. Entonces, las arterias intercostales que le dan irrigación al diafragma son de las 6 a la 12, T6 a T12. Los mismos le dan inervación también. Las terminaciones nerviosas que salen o que provienen de esas vértebras, pues son también las que le dan la inervación. Ahora, algo muy importante. El nervio frénico derecho, inerva el centro frénico, es decir, la zona tendinosa. Ojo con esto, que se lo voy a preguntar. Y como dicen, soldado avisado no muere en batalla. El nervio frénico derecho, o sea, este que estamos viendo acá, inerva el centro frénico, o sea, la zona tendinosa o el centro tendinoso del diafragma. Ahora, el nervio frénico izquierdo, este que estamos viendo acá, ese inerva la masa muscular, o sea, la porción muscular del diafragma. ¿Cuáles son las funciones de esto? Motor y sensitivo. Ambas funciones tiene el frénico. Entonces, ahora, una parte de la sensitiva también es gracias a los intercostales. Pero el frénico tiene ambivalencia, tiene motor y sensitivo. Sensitivo específicamente o colabora con lo sensitivo, estamos hablando del, ¿cómo se llama? De los intercostales, de los nervios intercostales de C6, de T6 a T12. Vamos a ver, aquí donde estoy, aquí estoy. Magnífico. Entonces, para resumen, ¿verdad? Vemos cómo está el diafragma, ¿verdad? Esta es una cúpula, para este caso sería la cúpula derecha, la que estamos viendo. Vemos cómo escalonadamente es que se dan las aberturas, no es que es una abertura a la par de la otra, no es escalonado. Van descendiendo porque el diafragma termina adosándose gracias a los pilares en las últimas vértebras, en parte de las primeras vértebras lumbares. Entonces, vamos a ver pues cómo vemos escalonadamente los diferentes yatos, el yato de la vena cava, el yato del esófago, el yato de la aorta, y todos tienen una punto de referencia. De la vena cava inferior, T8, el del esófago, T10, el de la aorta, T12. Bonito esto para preguntar en un pareo. Pasamos a la ingle. Continuemos. Ahora, la ingle, o lo que conocemos también como la región inguinal. Recuerdo de alguien que decía inguinal. Le ponía diáresis.
diéresis se llama, no, virgulía, no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, la región inguinal. No, la región inguinal, bueno, es la zona de unión entre la pared anterior del abdomen y el muslo. En ella pues existe una debilidad como consecuencia de los cambios ocurridos durante el desarrollo. Si se acuerdan cuando vimos embriología, pues veíamos el descenso testicular, o sea, el trayecto de las gónadas, que al principio pues son abdominales, y luego pues por el desarrollo, ¿verdad?, del ectodermo, estas pues tienden a descender, y ese descenso es el que dibuja, digamos, o el que conforma esa estructura del canal inguinal. Entonces, como defecto puede quedar un saco peritoneal o lo que se conoce como un divertículo, que puede o no contener algo de las estructuras propias del abdomen, las cuales van a introducirse en ese saco, y esas estructuras abdominales pueden ser grasa, pueden ser una víscera específicamente. Entonces, esta va a protruir o va a salir pues hacia afuera, como dice ahí, valga la redundancia, salir hacia afuera, nada puede salir hacia adentro. Puede salir hacia afuera, produciendo lo que se conoce pues como una hernia. O sea, esa estructura, ese trayecto es el que se conoce como el proceso vaginal, el cual en el futuro, pues como estructura existente, se conoce como la túnica vaginal. Ya lo vamos a ver después. Durante el paso, pues toma diferentes capas. Esta zona del canal inguinal o del conducto inguinal, o mejor dicho, hablemos de la ingle, de la zona de la ingle, toma diferentes capas. Se va a la fascia transversalis, que es la fascia posterior del músculo transverso, que es la que está en contacto con el peritoneo parietal, la fascia transversalis, y también lleva fascia y aponeurosis del músculo oblicuo interno y también del oblicuo externo. Entonces, siempre estos tres músculos ayudan a conformar la zona de la ingle, y también nos ayuda a conformar lo que dice ahí como consecuencia el conducto inguinal. ¿Qué podemos decir entonces? Que el conducto inguinal realmente viene a ser un defecto del desarrollo. Le decimos defecto porque gracias a él se dan lo que conocemos como las hernias inguinales. Aunque no solamente hernias inguinales tenemos. Bueno, es que inguinal. Es una estructura, pues en sí, el conducto inguinal es una estructura tubular con varias cubiertas procedentes de la pared anterior del abdomen, procedentes de los tres músculos que conforman la pared anterior del abdomen, ¿verdad? Entonces, esto es lo que conocemos como la zona inguinal, ¿verdad? Esta es. Entonces, específicamente, esto es la ingle. O sea que tenemos una ingle derecha y una ingle izquierda. Pero toda esta zona es la zona inguinal. Importante pues que uno de los puntos de referencia de la ingle pues es el conducto, es el ligamento inguinal que tenemos acá, que es una estructura que nos delimita lo que es todavía pélvico a lo que se va a conformar en, ¿cómo se llama?, femoral o las estructuras propias ya del muslo, ¿verdad? Entonces, esta zona es la zona de la ingle, que en el buen salvadoreño la gente dice los encajes, ¿verdad? Entonces es donde ¿cómo es que dice la gente cuando le salen ahí? Le salen unos secas. Así dice la gente a los ganglios, cuando se inflaman los ganglios inguinales, pues la gente les llama con el nombre de secas, ¿verdad? Pero eso ustedes lo van a ver pues más adelante. Entonces, esa es la zona después de la ingle, o lo que conocemos también como la entrepierna, ¿verdad? Entonces, es lo que delimita pues la zona abdominal, zona abdominopélvica, con la zona del muslo. Permítanme. Espérenme, que aquí creo que me hizo falta algo. Me pasé de un solo. No, estoy bien. Sí, es la zona de la ingle. Entonces, a esto es a lo que quería recordar el descenso de las gónadas. Las gónadas en el desarrollo, inmediatamente el desarrollo, son abdominales.
Pero por ejemplo en el caso del testículo tienen que viajar hasta llegar a conformar la bolsa escrotal. Entonces ese trayecto, esa zona, que al inicio se llama gobernáculo, por ahí es donde va a descender el testículo para llegar y formar la bolsa escrotal. Entonces toda esta estructura que se jala de aquí, que es peritoneo parietal, que es fascia transversal, que es músculo también, toda esa estructura la ala y es lo que se convierte con el proceso vaginal o va a conformar el proceso vaginal. Toda esa estructura es la que va acompañando al descenso pues del testículo. El problema es que en algunas ocasiones esta estructura, este canal inguinal queda permeable. Al ser permeable, o sea que queda abierto, puede fácilmente o romper por la pared posterior, que es la zona del triángulo de Hesselbach, que fue pregunta de su parcial práctico, o introducirse directamente a nivel del anillo inguinal interno, porque hay un interno y un externo, entonces se va por el externo. Entonces, no, ya vamos a llegar ahí, creo que me acabo de equivocar con los anillos. Entonces por aquí entra pues la estructura y es las hernias inguinales. Unas protruyen directamente, otras protruyen indirectamente. Hablemos del canal inguinal. El canal inguinal pues es un hiato natural. Un hiato es una abertura, la cual pues está en los tejidos de la pared anterior del abdomen. Se forma por las diferentes capas de la pared en la ingle. Las capas son las aponeurosis del transverso, del oblicuo externo e interno. Está más desarrollado en el hombre. ¿Por qué? Porque desciende completamente la gónada masculina, o sea, el testículo. Es un túnel oblicuo con una abertura superficial y una abertura profunda. O sea, esos son los anillos. Anillo superficial y anillo profundo. Las indirectas protruyen por el profundo y las directas pues por la pared posterior del conducto. Ya vamos a llegar ahí. ¿Cuánto mide aproximadamente? 4 centímetros. Ojo con ese dato. ¿Cuánto mide el canal inguinal? Aproximadamente 4 centímetros. ¿Qué contiene? Contiene el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero, y también contiene al nervio ilioinguinal, ¿verdad? Contiene también al nervio ilioinguinal. Se me pegó el inguinal. Esto es el canal o conducto inguinal. Aquí vemos los tres músculos. Mejor aquí lo veamos. Aquí vemos. Este tubo, este pasadizo, este es el canal inguinal. Entonces, está formado por las aponeurosis del oblicuo externo, del oblicuo interno y del transverso del abdomen, que es este que vemos acá, ¿verdad? El músculo transverso del abdomen. También pues lleva parte de la fascia transversal, ¿verdad? Entonces, este es el ligamento, el conducto inguinal. Y aquí pues vemos el cordón espermático pues en el hombre. Ya después vamos a ver el contenido. Entonces, esto es el conducto inguinal. Ahora, por que es el anillo inguinal interno, es por donde pueden venirse estructuras abdominales, peritoneo, grasa o una tripa directamente, un pedazo de intestino delgado pueden protruir, o sea, entrar al canal inguinal. Otras lo que hacen es que lo rompen en esta pared posterior, que es la zona conocida como el triángulo de Hesselbach. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto que vemos acá, esto es el ligamento, el conducto inguinal. Es un pasadizo. Este que vemos acá es el anillo inguinal externo y el anillo inguinal interno, ¿verdad? Entonces, unas pueden entrar por aquí, otras pueden romper por detrás, pero siempre van a tener un acceso al canal inguinal, y son las hernias inguinales. No voy a ponerme a estar preguntando contenido sí, ya dijimos, cordón espermático en el hombre, ligamento redondo en la mujer y el nervio ilioinguinal. Son estructuras que encontramos al interior que entran pues, que encontramos dentro del conducto inguinal. Entonces, bueno, sigamos.
hablemos del anillo inguinal superficial. El anillo inguinal superficial es un hiato en la aponeurosis. Hiato es agujero o foramen. Es un hiato en la... Ahora, en las estructuras óseas es que utilizamos los nombres de foramen. En las estructuras musculares, tendinosas, cartilaginosas, es que decimos hiato. Sí, en los músculos. Es un hiato en la aponeurosis del oblicuo externo, justo por encima y lateral a la cresta del pubis. No se extiende lateralmente más allá del tercio medio del ligamento inguinal. ¿Cuáles son sus límites? La límite es la base, o sea, la parte de abajo es la cresta del pubis. Los lados son los pilares de la abertura de la aponeurosis. Y lateral es el más fuerte y está reforzado por fibras del ligamento inguinal. Esos son los límites del anillo inguinal superficial. Las fibras de la aponeurosis del oblicuo externo que cubren el anillo se extienden sobre el cordón espermático y estos conforman la fascia espermática externa. O sea que el cordón espermático tiene una fascia que es la fascia espermática externa, y esa es extensión del músculo de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Entonces, esto es el anillo inguinal superficial, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá. Entonces vamos a ver que su base es la cresta del pubis. Los lados, las partes, ¿cómo se llama? Las partes laterales, ¿verdad? Son refuerzos, permítame, ¿cómo es que decía aquí? Sí, son los pilares de la aponeurosis, vea, esto que vemos acá, es aponeurosis del oblicuo externo, y la parte más reforzada, ¿verdad? Es lo que le corresponde al ligamento inguinal. Entonces son las estructuras que delimitan el anillo inguinal externo. Ya vamos a ver el interno. ¿Ve? Entonces, ¿cómo se llama? Esta misma aponeurosis que corresponde al oblicuo externo es una extensión que forma parte de todo el conducto inguinal, sobresale sobre el anillo inguinal superficial y además se repliega o cubre el cordón espermático y ya se convierte pues en la fascia espermática. El anillo inguinal profundo es el inicio del conducto inguinal, o sea, el anillo inguinal superficial es el final, este es el inicio. Está situado en la fascia transversal. ¿Dónde está situado el anillo inguinal superficial? En el músculo oblicuo externo, en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. ¿Dónde está ubicado el anillo inguinal profundo? En la fascia transversal, a mitad de camino entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis, más o menos a 1.5 centímetros sobre el ligamento inguinal. Entonces aquí estamos viendo que si una de las estructuras que conforman la delimitación del anillo inguinal superficial es el ligamento inguinal, es porque está inmediato al ligamento inguinal, pero el anillo superficial profundo está por encima. Eso nos da la idea de que la estructura tiene una forma diagonal. Se ubica por debajo del borde inferior del músculo transverso del abdomen y lateral a los vasos epigástricos inferiores. Se define como un defecto. Es en realidad el comienzo de la evaginación tubular de la fascia transversalis y forma la fascia espermática interna, o sea, la fascia que cubre el cordón espermático o el ligamento redondo en el útero. O sea que la fascia espermática externa es parte de la aponeurosis del oblicuo externo, y la fascia espermática interna es extensión de la fascia transversalis. ¿Ok? Sigamos. Aquí. Este es el anillo inguinal profundo. Este que estamos viendo acá. Este es el anillo inguinal profundo. Por eso vemos que está en una forma pues diagonal. Aquí todo esto es el cordón espermático. Por ende, aquí se ha retirado toda la fascia del oblicuo para que podamos ver el trayecto del
del cordón espermático, porque lo que queremos ver en realidad es el anillo inguinal profundo en esta zona de acá. Este es el ligamento inguinal y esto es la fascia transversal, que es transversal, que es donde se da que es por donde está el agujero pues del anillo inguinal profundo. Ahora, hablemos del ligamento inguinal, porque es una estructura de referencia. Este ligamento inguinal o el ligamento de Poupart está formado por la aponeurosis del oblicuo externo y el borde inferior engrosado de la fascia transversal. ¿Cómo está formado el ligamento inguinal? Por la aponeurosis del oblicuo externo. Ya vamos viendo dos estructuras en las cuales el oblicuo externo predomina. Y el borde inferior engrosado de la fascia transversal. Se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. No me vayan a poner hasta la sínfisis del pubis, porque sínfisis del pubis es una articulación, no es una estructura ósea. Ojo con eso. Entonces, ¿dónde se inicia el ligamento inguinal? Se inicia en la espina ilíaca anterosuperior y termina en la tubérculo del pubis. ¿Ok? Hablemos de otra estructura, el tendón conjunto. El tendón conjunto está formado por las fibras inferiores, y aquí ya viene a participar el oblicuo interno como protagonista, y la parte inferior de la aponeurosis del transverso. No se me vayan a confundir. La aponeurosis del oblicuo externo y la fascia transversalis es el ligamento inguinal. El tendón conjunto es por fibras inferiores del oblicuo interno, pero son siempre aponeurosis, y la aponeurosis del músculo transverso, no de la fascia transversal. ¿Ok? Está unido a la cresta del pubis y a la línea pectínea. Ahí está unido. Desciende por detrás del anillo inguinal superficial y actúa reforzando la porción medial de la pared posterior del canal inguinal. O sea, este le da al refuerzo extra a la pared posterior, que la pared posterior del ligamento inguinal es fascia transversal, pero este le da todavía un refuerzo extra a la pared posterior del conducto inguinal o del canal inguinal. Las fibras superiores se unen a la pared anterior de la vaina de los rectos del tendón conjunto. Esto que estamos viendo acá es el tendón conjunto. Para poderlo ver, se ha quitado el conducto inguinal para que podamos ver el tendón conjunto, que es este que vemos acá, el tendón conjunto. ¿Cuáles son los límites del conducto inguinal? La pared anterior, o sea, estamos hablándolo como un tubo. La pared anterior es la aponeurosis del oblicuo externo y un refuerzo del oblicuo interno. La pared anterior. La pared posterior es la fascia transversal reforzada por el tendón conjunto, conocido también como la hoz inguinal. Ya lo había dicho. El techo son fibras arqueadas de los músculos transversos del abdomen y del oblicuo interno. Fibras arqueadas de músculo, no de aponeurosis. Y el suelo es la mitad interna del ligamento inguinal. Así están conformados, estos son los límites del conducto inguinal. Ahora bien, el músculo oblicuo interno juega un papel importante porque ayuda, ¿cómo se llama? Al cubrir en parte el anillo inguinal profundo, también aporta una fascia, ¿verdad? Que ya no es la fascia espermática interna, que esa es parte de la fascia transversal, sino que le aporta otra fascia ¿cómo se llama? A las estructuras que cruzan dentro del conducto inguinal, el cordón espermático y los vasos ilioinguinales. Y es la fascia cremastérica. Esta fascia cremastérica también contiene a un músculo muy pequeño que se llama músculo cremaster. Este músculo cremaster le ayuda a tener cierta movilidad, cierta protección al conducto espermático. Entonces, el oblicuo interno nos ayuda a dar una envoltura que se conoce como la fascia cremastérica. La fascia transversalis a la fascia interna
del cordón espermático. Y la aponeurosis del oblicuo externo a la fascia externa del conducto espermático. Ok, sigamos. Contenido del ligamento inguinal. En los hombres, el cordón espermático. Ese es el contenido de lo que vemos acá. Aquí está dibujado muy bonito el conducto inguinal. Su anillo profundo, su anillo superficial. Entonces, esta zona de acá, ¿verdad? Esta zona de acá es ¿cómo se llama? Es el conducto inguinal. Esta es otra pregunta de examen que tuvieron. Mire, el ligamento, ¿cómo es que se llama? Se me fue ahorita. Lacunar parece que era. Sí, lacunar o de gingerbread, algo así. Que algunos me decían, no es así. Yo sé que no era así, pero así me pidieron a mí que lo pusiera. No, mentira, no vamos a decir eso. Entonces, vamos a ver pues que estos son los contenidos del ligamento del conducto inguinal. Pero además encontramos al nervio ilioinguinal, el ligamento ilioinguinal que cruza pues parte del conducto inguinal. Este nervio ilioinguinal es rama directa del plexo lumbar. Ojo con eso. Es rama directa del plexo lumbar y nos va a dar la inervación de las estructuras dentro del cordón espermático y hacia la zona testicular o del útero pues en la mujer. Aquel es el contenido del conducto inguinal. Este es el contenido del cordón espermático. ¿Qué contiene? El conducto deferente. El conducto deferente es el que viene desde el epidídimo, que está por encima del testículo. El conducto deferente, la arteria del conducto deferente, que es rama de la vesical inferior, la arteria testicular, rama de la aorta, es una de las ramas también de las ramas viscerales de la arteria aorta abdominal, las gonadales, que en el hombre serían las testiculares, el plexo venoso pampiniforme, que son venas testiculares, la arteria y vena cremastérica, porque hay un músculo cremaster, ahí viene la fascia del cremaster, que es gracias a, ojalá que se acuerden, lo acabo de decir, qué músculo es, el ramo genital del nervio genitofemoral, que inerva el músculo cremaster, las fibras nerviosas aferentes simpáticas y viscerales, los linfáticos y vestigios del proceso vaginal. Estos son contenidos del cordón espermático. No se les vaya a ocurrir decirme que el nervio ilioinguinal es parte del cordón espermático porque es malo. El nervio ilioinguinal es parte del conducto inguinal. El conducto inguinal contiene al nervio ilioinguinal y el cordón espermático. Ahora, el cordón espermático contiene todo esto que acabamos de describir. No se vayan a confundir. Son todas estructuras. Esto que estamos viendo acá, aquí ya estamos a nivel del anillo inguinal profundo. Vienen las estructuras dentro, ¿verdad?, del cordón espermático. Este es el conducto deferente. Al entrar todas aquí, hacen un solo manojo. Eso es el conducto deferente. La única que va por fuera es el ligamento, es los nervios ilioinguinales. El resto van dentro del cordón espermático. Entonces, que van en dirección hacia la bolsa testicular. Así que aquí vemos algunas de las estructuras de las cuales ya hablamos. Igual esta para demostrar cómo está el cordón espermático y todas las estructuras que van dentro de él. Y por fuera acompañándolo, este es el anillo inguinal superficial. Por dentro acompañando, pues viene el nervio ilioinguinal. Y aquí pues lo vemos pues mucho mejor, ¿verdad? Aquí vemos todo el plexo venoso, la arteria del conducto deferente, todas viajando juntas, ¿verdad?, para hasta llegar a la zona pues de la próstata, por decir así, en este caso, ¿verdad? Y este es un corte sagital de hombre o de mujer. Es broma, es pura broma. Solo para recordar, pues, ¿verdad?, el oblicuo interno, en la fascia del oblicuo interno, perdón, esta es la fascia de la fascia transversalis. Vamos a ver el anillo inguinal profundo y en la fascia del oblicuo externo pues, encontramos el conducto, el anillo inguinal externo,
Y aquí estamos viendo el cordón espermático con el músculo cremaster. La fascia del cremaster también es parte de la fascia del oblicuo interno. Lo mismo, ¿verdad? Ya aquí estamos viendo a la zona del transverso. Aquí sí ya estamos viendo la fascia transversalis, que es donde se encuentra el agujero del anillo inguinal profundo y el agujero en el músculo oblicuo externo del anillo inguinal superficial y el cordón espermático con la fascia espermática interna, que es extensión de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Hablábamos también que parte del tendón conjunto que viene a conformar el refuerzo de la pared posterior del canal inguinal se inserta sobre el recto abdominal. Aquí pues ya vemos abierto, esto que estamos aquí es aponeurosis, ¿verdad? Esta aponeurosis es parte o está conformada, vea, por el músculo, la aponeurosis del oblicuo externo y parte de la fascia transversalis son las que conforman pues el conducto inguinal, reforzado por fascia del oblicuo interno. Aquí se ha abierto para que podamos ver cómo viene el cordón espermático, este que estamos viendo acá, junto con el músculo cremaster, ¿verdad? En esta zona, y el nervio ilioinguinal, lo dije bien, el nervio ilioinguinal que va acompañando al cordón espermático, ¿ok? Dentro del conducto inguinal. Igual, ya esta es una disección pues un poco más interna, donde ya se ha levantado el músculo oblicuo interno en esta zona. Todavía está el transverso porque es más superior, pero aquí estamos viendo la aponeurosis. Esta es la fascia transversalis. Aquí estamos viendo el agujero del anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial, pues ya no se ve, ¿ve? Entonces, parte de la zona esta que tenemos abajo, el ligamento inguinal, y en la parte posterior, pues ya sabemos que tenemos la fascia transversal del conducto inguinal y refuerzo pues con parte del oblicuo interno. Quiero ver qué nos falta aquí, no estamos bien. Aquí pues todavía el ligamento, el conducto inguinal cubierto, como se asoma el conducto deferente, ¿verdad? El cordón espermático, perdón. Aquí se asoma el conducto espermático, este que estamos viendo acá. Sigamos, quiero ver, sí. Y con eso dejamos parte de la descripción de los anillos y de la zona inguinal. Y pasamos a ver las hernias. Bueno, ya llevo 50 y tantos minutos. Voy a dejar la clase hasta aquí. Ya es poco realmente lo que resta de la clase de abdomen, ingle y hernias. Realmente ya es bastante poco, pero para no hacerla pues tan larga voy a quedarme hasta acá. Ya solo nos quedaría hablar sobre las hernias, que vienen a ser como, creo que son como 20 diapositivas. Permítanme, quiero ver. Permítanme. Sí, estamos. Bueno, sí, estamos a nivel de una diapositiva 43 y son 50 y son 60, no, son menos de 20 diapositivas. Entonces ya es bastante poco lo que resta de la clase. Entonces me quedo hasta aquí para continuar pues el día de mañana domingo, ¿verdad? Para podérselas, bueno, mañana domingo subo esta parte. Tengo que revisarla siempre. Mañana subo esta clase y si puedo pues también grabo lo que resta. El día lunes pues seguimos subiendo clases. El día lunes a las 6 de la tarde sería el examen
el examen corto de la clase anterior de pared. El día jueves haríamos otro corto de esta clase de pared abdominal, de abdomen, específicamente del ligamento inguinal y del diafragma, con la intención de que vayamos estudiando, jóvenes, que saquemos todo. Quiero sacar todas las clases, les voy a sacar todas las clases de pared abdominal, porque aquí no hay micro realmente. Microanatomía solo viene a ser de la zona de vísceras abdominales, parte del sistema renal y parte de las gónadas, ¿verdad? Entonces, de la zona pélvica, específicamente de la gónada. En cambio de estas clases, pues de macro nos falta todavía una más de la irrigación de la cavidad abdominal. Luego vamos a ver las vísceras y vamos a ir contra reloj. La idea es sacar estas clases mínimo en 2 semanas, para que tercera semana de diciembre, más o menos, sí, tercera semana de diciembre estemos haciendo los exámenes y salgamos de esto, porque ya nos hemos extendido bastante. Alguien hacía comparación hace poco de que en las otras universidades privadas pues ya hasta salieron y nosotros pues estamos atrasados. Pues sí, yo lo sé, pero acordémonos que pues no es achaque, la verdad ya tenemos varios años con la carrera. Es situación de nosotros los docentes realmente el desfase que los estudiantes viven o los estudiantes pasan para poder pues, terminar el ciclo. Y realmente pues yo considero que es necesario pues un descanso, y más después de un ciclo tan difícil como ha sido, ¿verdad? Como nos ha marcado a todos, porque hasta yo también he salido marcado. Nunca había sido mejor no digo nada, tan difícil un ciclo como este. Así es que me quedo hasta aquí y vean la clase, estudienla y prepárense que el día lunes a las 6 de la tarde les decía, eh, voy a vamos a hacer el corto de pared abdominal, donde hablamos pues de los músculos anterolaterales del abdomen, las fascias propias que encontramos ahí. ¿Ok? Ok, bueno, cuídense mucho, jóvenes, no vayan al carnaval, eh, estudien. Creo que tienen una su actividad ahí a tarde de una materia. No sé si es adrede, ¿verdad? Que se las pusieron así. Ojalá pues terminen luego y puedan ir a ver aunque sea las carrozas, o si no lo ven en la tele. Cuídense, jóvenes. Así que vamos entonces, pasen buenas tardes todavía. ¿Ok? Adiós.